En mi trayecto decía, y en concreto sobre un modo de vida urbano sin Estado, que es lo que comencé a trabajar, mi primer trabajo de campo, un modo de vida sin Estado, decía, pero en el ámbito urbano. Y lo relaciono con los conflictos en la actualidad, con la crisis en la que vivimos sobre una idea del mundo que está modificándose y que además aparecen ahora, pues nos organizamos de manera descentrada del poder, o intentamos autoorganizándonos, y voy a relacionar ese trabajo con estas ideas, con la idea de que, en fin, voy a hablar de un pueblo que ha vivido durante centenares de años en la diáspora, como nómada, en el ámbito urbano y sin Estado. ¿Y de qué pueblo voy a hablar? Pues es de los judíos. Porque es el primer trabajo de campo que yo hice sobre los judíos cuando se asentaron por primera vez en España, que lo hicieron en Barcelona, en Cataluña, después de haber sido expulsados, que como sabéis quizá fueron expulsados desde Cataluña en 1291, siglo antes que el resto de España. Y cuando se reincorporaron de nuevo, pues lo hicieron aquí en Cataluña. Bueno, pues dentro de ese conflicto que vivimos de Estado, desde el Estado de Leviatán de 1651 que Hobbes nos planteó, que está en este momento en crisis, digo, me parece interesante, en fin, dar cuatro pinceladas sobre cómo leí e interpreté la vida de los judíos aquí en Cataluña, pensando en esa situación y que hoy puede ser interesante, ¿no? Cómo lo hacían, cómo han pervivido a lo largo de tantos centenares de años sin Estado y en ámbitos urbanos. Porque hay que pensar que los judíos que yo entrevisté, con los que trabajé, son judíos que vinieron aquí en 1914, 15, 17, 18, 19, 48 es cuando se montó el Estado de Israel, que es el año que yo nací precisamente, y ellos aquí, pues tanto los que vinieron, llevaban centenares de años fuera, viviendo sin Estado. Por otra parte, hay que saber que los judíos del mundo no podrían irse a vivir a Israel porque no cabrían. Bueno, cuando comencé mi trabajo de campo me encontré que en realidad todos mis compañeros aquí en la universidad pues hacían trabajo sobre una sociedad, una tribu, un pueblo, normalmente en Latinoamérica, porque así como en Francia todos iban a África, pues aquí se iba a América, claro, a Latinoamérica, y tenían ahí pues los protagonistas que iban a trabajar, que iban a estudiar. Los míos eran muy resbaladizos, muy escurridizos, además no tenían ningún interés en que yo trabajara sobre ellos. Y además estaban dispersos por la ciudad y me fue muy difícil realmente poder, además, acceder, porque los judíos no tienen ningún interés en que yo les estudiara como antropóloga, o sea que me costó mucho, pero me doy cuenta ahora del afán que tenía y de la ilusión por mi trabajo de campo, mi primer trabajo de campo, que lo logré. Prácticamente tardé un año. Y durante ese primer año, en realidad, me dediqué a hablar con el señor Talvi, que era el secretario de la comunidad. A ellos, en aquella época, solo había un centro comunal judío, y quien llevaba ese centro era un secretario que se llamaba el señor Talvi. Un hombre muy encantador, que no entendía qué hacía yo allí, y que quería, me decía, yo entiendo una historiadora, entiendo una periodista, pero ¿qué hace una antropóloga? Y la verdad es que yo en aquel momento tampoco sabía explicarme tan bien como lo haría ahora, que lo haría un poquito mejor, y se lo explicaba, pero bueno, era un poquito desaguisado. En cualquier caso, yo le decía, señor Talvi, porque claro, aquí puede haber personas judías. Y dice, ¿cómo se sabe que alguien es judío? Y bueno, pues se sabe, porque sí, porque... ¿Pero quién es judío? Y entonces la respuesta es judío el hijo de madre judía. Ah, fantástico. ¿Y quién es madre judía? Pues madre judía es una persona que cumple las leyes judías. Ah, vaya. ¿Y cómo sabemos que es madre judía? Bueno, lo que pude, y lo hago todo muy sencillo, es que comprobar, para la vida comunal, para poderse articular la vida comunal, construirse, se requiere, y para cualquier actividad judía, del minyan, que es la presencia de 11 hombres adultos. Un hombre es adulto cuando tiene 13 años. Y siempre tiene que haber, ante un muerto, para ratificar que alguien se ha muerto, para montar la comunidad, por cualquier evento requiere de minyan, 11 hombres. Claro, ¿quién es judía? Me decían, es judía, madre judía. Pero me decían, pero la madre judía no tiene que pasar por ningún ritual. Porque ellos siempre tenían la costumbre, no sé ahora,
me decían, pues hace la bar mitzvah, que es como la comunión entre los cristianos. Siempre me hacían, ¿no? Trasladaban lo que... Y las mujeres no tienen que pasar por la bar mitzvah. Luego las mujeres en América, en los años 70, 60 y pico, 70, lo van a hacer, en lugar de la bar mitzvah, la bar mitzvah, que es la versión femenina de esa especie de comunión, que la comunión es muy importante porque es el momento en que el niño pasa a ser un adulto y pasa a participar de todos los eventos posibles de la comunidad legalmente, como alguien más, como un adulto más. La niña no, aunque hacen ese ritual, en realidad no sirve para nada, es una representación para que se estén calladas las mujeres. Pasaba entonces esto, y en este momento no sé exactamente porque no tengo tanto seguimiento, a pesar de que tengo amigos y el otro día estuve en una comida judía que luego quiero comentar muy brevemente, pero no tengo ya un seguimiento como el que tuve entonces sobre estas cuestiones más íntimas. En cualquier caso, sí que puedo decir que el señor Talvi, como no entendía qué hacía yo allí, pues un día me dice, bueno, va, Mercedes, vamos a hacer lo que tú quieres. Dije, estupendo, ¿y qué quiero yo? Pues mira, y se sentó, estaba a mi lado, con una libreta, y empieza a preguntarme cosas sobre todo sobre mi familia. Y digo, ¿qué hacemos? Estamos haciendo, señor Talvi, pues damos unas cuantas preguntas, y me dice, lo que tú quieres, ¿no? Digo, ¿yo quiero esto? Sí, lo que tú quieres. ¿Y qué quiero yo? Hombre, tú lo que vienes aquí es saber si realmente tus orígenes eres judío o no eres judía. A mí me interesó mucho esto, porque en aquel momento la diferencia entre sexo y género quedó como muy trastocada, porque era claro que yo, bueno, para él era muy claro quién era, y para definirme tenía que poderme oponer las leyes sociales que ellos tienen establecidas y decir, sí, esta señora, o señorita o joven, pueden ser reasignadas las leyes sociales que nosotros tenemos establecidas para decir que es una mujer. Esto me interesó mucho en aquel momento, estamos hablando del año 72, 73. Bueno, en realidad, quien construye vida colectiva, por tanto, quien puede decir que una mujer es mujer judía es la comunidad, si la mujer cumple las leyes preestablecidas que ellos tienen marcadas y que continuamente repiensan. Por ejemplo, una mujer, mi gran amigo Carlos Benarroch, que ya ha desaparecido, decía que realmente una mujer judía es la diosa del hogar, que quiere decir que cumple todas las normas, y todas las normas quiere decir, pues depende de los religiosos que sean, pero si son bastante conservadores, que aquí no se puede ser ortodoxo, pues va a tener 2 fregaderas para no juntar determinados platos con determinadas comidas, todo una serie de leyes. Va a celebrar el Shabbat, que es el viernes a última hora, en fin, una serie de costumbres que permitan que los hijos, sobre todo chicos, reproduzcan y sean realmente judíos, vayan a la comunidad, hagan todo lo que las normas y rituales necesarios. Pero, ¿cómo se organizan ellos colectivamente para pervivir a lo largo de los siglos? Y esto, aparte de grupos de edad y de sexo, lo que hacen es dividirse internamente en función de 6 categorías. Y una que me interesa mucho para la gente de historia, puede interesarle. Mi primer trabajo, la publicación se tituló Caminar con las leyes a cuestas, porque los judíos que fueron expulsados de Cataluña en 1991 lo fueron por el Mediterráneo y ellos llegaron a Egipto, llegaron a Turquía, y entonces decían, la gente, les decían, aquí vienen los judíos no decían España, decían Sefarad, que es el equivalente a España, en hebreo. Y así es como nace el apelativo calificativo de sefarditas en el siglo XIV, XIV-XV. Y hoy en día, cualquier judío que conoces, pues una pregunta adecuada es saber si es sefarditas o ashkenazim, porque el equivalente a esto es ashkenazim, que son aquellos que han tenido que huir de países del norte de Europa. También hay los sabras, que son los que han nacido en Israel, o los israelitas. Hay una serie de categorías muy interesantes que entre ellos se pelean continuadamente. Se pelean y además les gusta pelearse y además cuentan muchos chistes sobre sus propias peleas. Pero se pelean por todo, porque un sefardita no come lo mismo
que unas que eran sin, pero desde luego no come lo mismo un sefardita de Turquía que uno de Grecia, tampoco uno que de Marruecos, y tampoco... Entonces, entre ellos, el otro día estuve en la comida, os decía, de una comida de mujeres montada y hombres sefarditas turcos. Y claro, hace tiempo que no iba a nada, porque es que ahora vuelvo a tener amigos judíos que están metidos dentro del vivir colectivo de ellos aquí, y vi como de nuevo siguen enfadándose. Pues desde luego, bueno, desprecian la comida de la turca, la que es el marroquí, en fin, es muy interesante. Por ejemplo, cuando ellos el matrimonio mixto es matrimonio ashkenazim sefardita, ya no te digo con un goy, es decir, con uno que no es judío ya es el colmo, pero uno mixto y que no les gusta es ashkenazim sefardita. Y he visto cómo matrimonios o las madres o los padres manejan a través de la comida el decir, sí, acepto que mi hijo vaya con esta sefardita, con esta ashkenazim. Bueno, quiero decir que entre ellos el ser un saba o ser un sabra sefardita es una cuestión política, es una cuestión sobre el rezo, es una cuestión sobre incluso la enseñanza a los niños, es una cuestión muy importante y motivo de peleas. Uno de los chistes que me hace gracia, que no hace mucho aprendí, es uno que dice que es un judío askenaz, que si viene de Argentina, debe ser askenazim, que va por la calle y se encuentra una lámpara y sale un duende de la lámpara. Entonces le dice al duende, dice, mira, me gustaría que... Sí, le dice, si quieres te concedo un deseo, el que quieras. Y le dice el judío argentino, le dice, pues mira, sí, quiero que me hagas un puente desde Argentina a Israel para poder ir cada año. Dice, oye, le dice el duende, esto es una petición muy dura, yo no puedo concederte esto. Otra cosa. Le dice, bueno, pues entonces lo que puedes concederme es explicarme, a ver, esta cuestión entre sefarditas, ashkenazim, los turcos, los sionistas, los no sionistas, pues explícamelo bien. Dice, bueno, pues entonces yo creo que lo mejor es que me digas de cuántos tramos quieres el puente. Es tan difícil entenderse. Bueno, como todos sabéis, como todas sabéis, el pueblo judío se considera un pueblo elegido. Y para ser un pueblo elegido necesita que alguien no lo sea. Y es muy interesante porque Claude Lévi-Strauss, al que yo conocí, con el que me entrevisté y había publicado obras mías sobre judíos, aunque él no estaba nada de acuerdo en que desde antropología trabajáramos sociedades como las nuestras capitalistas, pero en fin, me recibió en una entrevista que se publicó, me gustó mucho la relación con él, pero él decía, Lévi-Strauss, que en realidad un pueblo siempre necesita otro pueblo para realmente mantener su identidad. Y decía Carlos Benarroz, uno de mis informantes que os comentaba antes, en realidad nosotros necesitamos que nos ataquen, y suerte que nos han ido atacando a lo largo de la historia para poder pervivir durante tantos siglos. Eso me decía él. A mí, el tema de los judíos y de necesitar a otro para existir, desde luego para existir como elegido es necesario, se necesita que alguien no sea elegido. Pero también esto me recuerda a Cataluña algo parecido, que para ser independentistas necesitamos a alguien que es España. En cualquier caso, desde la antropología lo que hemos visto es que los guaraníes, por ejemplo, que se llaman Aba, pues ellos se llaman a sí mismos personas, o los Baika en Venezuela se llaman los hombres, o los Nibaqué se llaman también a su vez los hombres. Es decir, que ha habido muchos pueblos, y los conocemos y tenemos etnografía de la antropología, donde ellos se han reconocido como sociedades, como los humanos, y todo lo demás, pues no, fantasmas, animales peligrosos, o monos de tierra, huevos de piojo. Es decir, que esta idea de necesitar al otro para pervivir y para existir es ideológica, no es algo que pertenezca a la propia naturaleza nuestra. ¿Por qué? Porque para crear la identidad colectiva, por ejemplo, para crear la unidad familiar, lo que se necesita para tener una familia es que haya un padre o una madre, o un hijo, o un tío, un abuelo, un primo, un sobrino. Es decir, la diferencia interna es lo que da la idea de unidad. Eso es lo que provoca la unidad. La diferencia interna. No necesariamente tienes identidad frente al otro, sino que la propia identidad se crea internamente. Yo no soy
evidentemente mi abuela, ni soy tampoco mi tío. Cada uno tiene un lugar y eso es lo que crea el concepto, la posibilidad del concepto de familia. Por lo mismo ocurre, entiendo, respecto a un pueblo. Bueno, quiero decir que de las propuestas que vi, las estrategias que ellos utilizan para recrearse a lo largo de siglos como pueblo, pueden ser, decía, interesantes para el autoorganizarnos y el común, descentrados del poder, que es lo que hoy nos interesa pensar, aprender a pensar.